Televisa presenta. ¿Qué es paradigma conductista? Desde mi punto de vista, el paradigma conductista es como su nombre lo indica. Es sobre cómo aprende y cómo cada conocimiento que vamos adquiriendo es diferente y lo vamos teniendo o adquiriendo de diferente manera cada persona. Esas conductas pueden explicarse a través de experimentos. Leí también que el paradigma conductual se basa más en la psicología educativa, ya que siento que es más del campo de lo teórico y así puede explicar la enseñanza programada. Se comprendió también las características del conductismo, que sería el comportamiento humano, los métodos de las ciencias naturales, el estudio de la psicología con las conductas observables, incluye también lo que son los sentimientos, emociones y las motivaciones. También en el empirismo, que sería como la copia de la realidad, como por ejemplo el que se dio en clase, donde se habló sobre cómo sabemos que al ponerse negras las nubes significa que lloverá. Y eso es porque ya hemos observado que cuando llueve o está lloviendo se ponen negras y a eso le llamamos empírico. El principal exponente para el paradigma conductista es Watson en las primeras décadas del siglo XX. A través de las conductas se hacen acciones observables, medibles, para así poder conseguir respuestas. Paradigma cognitivista relacionado con la educación. Habla sobre el paradigma cognitivista, el cual está basado hacia una educación, ya que está centrado en la forma de poder aplicar un análisis conductual en la educación, el cual ha sido sostenido por escenarios sociales, donde puede ser un campo de aplicaciones de principios obtenidos por una investigación. Es decir, que este paradigma cognitivista apareció a principios del siglo XX, cuyo fundador puede decirse que fue Watson, donde él intentaba poder introducir al cognitivismo hacia una manera diversificadora, la cual podría estar asociada con la educación. Misma manera que a través de los años pudo desarrollar un movimiento neoconductista, el cual iba a estar basado a través de corrientes donde tendrían una disputa hacia la supremacía de la manera académica, cuya manera aparecerían 4 corrientes. Una de ellas sería el cognitivismo asociado de Gould-Tenier. El otro sería el cognitivismo metodológico de Gould. Y por otro sería el cognitivismo internacional de Thomas. Y por último sería el cognitivismo operante de Skinner. Mismo modo que podemos explicar que el cognitivismo aplicado a la educación ha llegado a poder ser una fuerte tradicional en la psicología educacional. Mismo modo que también podemos mencionar que a partir del interés de los cognitivistas mencionados en el proceso educativo pueden surgir dos grandes ramas, las cuales pueden ser las bases para los procesos de programación en la forma educativa y las técnicas de modificación conductual, donde podemos explicar la primera, que dice que consiste en poder tener un reforzamiento en los estudiantes, cuya base es poder tener un interés en la confección de programas donde favoreza el desarrollo de una programación educativa, mismo modo que explicamos el otro, el cual dice que es una técnica muy utilizada a través de los años, en donde esta técnica está enfocada más allá del ámbito educativo. Aunque de esta manera podemos también mencionar que el cognitivismo ha estado relacionado con una serie de concepciones a través de la enseñanza, el cual es decir que es aquel arreglo adecuado para un reforzamiento con el propósito de poder promover el aprendizaje al alumno. ¿Qué quiere decir esto?
que el conductivismo ha estado orientado a más allá de la enseñanza, por ejemplo, de un polo reproductivo donde se ha memorizado en la comprensión de una elaboración de información. Es decir, que el cognitivismo va más allá de la enseñanza a través de la escuela, donde esto podrá adquirir el alumno para poder tener un reforzamiento en su forma de educación. La revolución cognitiva. Esta ocurrió a finales de los años 50, que esta es la etapa que supone el cambio del conductivismo al cognitivismo, y esto generó una transformación en el paradigma de la psicología en Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo. También está el término neoconductismo mediacional, que este da más a la conducta observable, considerando a la conducta como un modo propositivo, surgiendo en el año 1920 cuando existían psicólogos de inclinación conductista, que no estaban de acuerdo con la formulación de Watson. Estos se centraban en los temas como la empatía, la motivación y la percepción. Sin embargo, en el aprendizaje, los psicólogos de esta corriente dan relevancia a los aspectos que intervienen en el proceso de aprendizaje, como lo es también el lenguaje o las emociones, que vemos que a veces intervienen en nosotros mismos. Pero también gracias a la corriente sudafricana dada por Walt, quien fue un psiquiatra sudafricano estadounidense, junto también con Rachman y Lazarus, que fueron trabajadores que dieron a conocer más a profundidad sobre las fobias, haciendo que se desempeñaran en mejores técnicas terapéuticas. Aún dado eso a conocer, Hans Simsek fue el primero en el usar el término terapia conductual. Existen supuestos teóricos que da influencia en lo que es la conducta, empezando por emplear los modelos de estímulo-respuesta, los cuales son equivalentes y que explicaré a continuación. Está primero el estímulo incondicionado, siguiente de la respuesta incondicional, derivados en lo que sentimos nosotros. También está el estímulo neutral, al que da la no respuesta. Dado que el estímulo neutral más el estímulo incondicional dan una respuesta condicionada. Por otro lado, ya que normalmente induce una respuesta dada, se asocia a otro estímulo llamado neutro, que fue el que mencioné anteriormente. Y después está el condicionado, porque normalmente no provoca una respuesta. A continuación vamos a un ejemplo para que sea más fácil entender. Lo podemos asimilar con cosas que nos pasan usualmente en nuestra vida cotidiana, ya sea cuando vamos a salir con nuestros amigos a la playa y en ese momento cuando estamos divirtiéndonos entro al mar y me ahogo. La acción que es ahogarme sería el estímulo incondicionado. Por otro lado, lo que es la respuesta incondicional sería el miedo que esto me causó, el miedo y ansiedad. Y por último, el estímulo neutral sería la playa, porque si no me hubiera pasado eso, yo cuando fuera a la playa no recordaría ese momento porque pues no me pasaría eso. Pero ya cuando me pasó eso de ahogarme, me da como cierto recuerdo la playa y eso es lo que quiero dar a entender de lo que se relaciona una a la otra, que cada una puede tomarse en diferente modo para que se dé una respuesta a lo que son estos modelos. Procedimientos para enseñar conductas. Iniciamos con el moldeamiento.
Para ejecutar este procedimiento de instauración de una conducta es necesario tener una definición clara y operacionalizable de dicha conducta, la cual se supone no existe en el repertorio conductual del sujeto. Partiendo de la conducta inicial que el sujeto realiza espontáneamente, se van reforzando de manera diferencial las conductas que más se acerquen o se aproximen a la conducta meta, hasta que finalmente ésta queda establecida. Seguimos con el encadenamiento. Este procedimiento sirve para instaurar las conductas complejas. El procedimiento consiste en ir estableciendo vínculos de respuestas o conductas simples hasta formar la conducta compleja por medio de reforzamiento. Modelamiento. Este procedimiento consiste en establecer una serie de conductas por medio de la observación de un modelo. El procedimiento también se basa en el reforzamiento positivo de las conductas que el observador imita a partir de la ejecutada por el modelo. Principio de Premack. Para aplicar este principio es menester que primero se identifiquen las conductas del sujeto que tiene mayor nivel de ocurrencia o son más frecuentes. Es necesario asociarla contingentemente con otra conducta que el sujeto realice muy a menudo. Economía de fichas. Esta técnica se basa en los principios de reforzamiento secundario y es muy eficaz para el mantenimiento de conductas ya establecidas en el sujeto, a través de un acuerdo mutuo entre el sujeto y el administrador de las fichas. Se establece una economía de canje de reforzadores secundarios por reforzadores primarios en una tabla de equivalencias.